¿no? No existo yo, no existe el ego, que es lo mismo que yo, sin el lenguaje, sin la narrativa mental. Y entonces, si queremos relajar las capas de eso que quizás nos atormenta, nos deprime por el pasado o nos pone ansiosos por el futuro, lo primero que tenemos que traer a conciencia de tratar de darnos cuenta de su impacto es el lenguaje. Muy agradecido que estén aquí conmigo de nuevo en Más Rico a los 30 y pico, su servidor Daniel Menjar. Y hoy quiero hablarles de un tema quizás profundo, pero también súper importante para alcanzar nuestro bienestar. Al final esto se trata de cómo vivimos una vida mejor, una vida más chill, ¿no? Y sobre todo en esos momentos de cotidianidad. Me encanta que me escuchen cuando van al trabajo, cuando regresan, cuando están en su casa limpiando. En esos momentos del día a día, donde quizás sufrimos distintos aspectos de ello, o quizás la pensadera no nos deja ser, no nos deja estar de una forma alegre, de una forma dichosa o en paz, por lo menos. Es ahí donde mi mensaje tiene su mayor efecto, ¿no? Yo siento que mi misión, mi propósito es ayudar a sanar, ayudar a investigar qué hay en lo auténtico de nosotros. Y no todo el mundo está interesado en escuchar de estos temas, ¿no? Y en el proceso de yo querer llegar, pues obviamente he buscado muchísima información, cómo se hace un mensaje viral y todas estas cosas. Y bueno, quise contarles la historia de que ayer escuché un muchacho en TikTok, ¿no? Que estaba despotricando un poco de cómo algo tenía alcance o no, cuáles eran las estrategias, etcétera. Y mencionó que ese mensaje trillado de un mundo paralelo, del Matrix, despotricó un poco de eso. Además dijo que eso de agregar valor no era necesariamente lo que importaba, sino era llegarle a las personas. Y por supuesto que bueno, eso se sembró como una semillita allí en mi cabeza de un ruido, una narrativa. ¿Será que lo estás haciendo bien? ¿Será que a alguien le va a importar tu mensaje? Como que si se tratara de mí. Y yo creo que de lo que se trata es de compartir, de reflexionar, de dar mi visión de cómo podemos acceder a esa esencia, ¿no? Que es tan rica, que es tan vasta y que nos permite cuando estamos en esa cotidianidad, nos permite llevarla de una forma más placentera, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer. Hay quien elige hacer el trabajo y hay quien no. Hay quien busca hacer el trabajo y hay quien no. Y eso ya es decisión de cada quien. Pero mi voluntad alegre, ¿no? Es compartir con ustedes todos esos mensajes. Pero en esa semillita que sembró en mí esta persona, esa disrupción que afectó mi ego, ¿no? Le cae de perla al título de este episodio. Entre tú y tu bienestar, el lenguaje. Y cómo el lenguaje puede llegar a ser eso, ¿no? Hay quienes nos sentimos atrapados en algún lugar, sentimos que no nos sentimos bien por alguna razón y caemos quizás en ciclos, ¿no? De repente estamos bien, pero algo nos activa y volvemos a caer en ese estado de desdicha. Y es muy difícil encontrar el porqué. Y hay mucha gente, yo he sido parte de eso, que entra como un gran cinismo con respecto a cualquier mensaje que pueda sonar a autoayuda, porque la autoayuda ya está como muy trillada. Y a veces sentimos que recaemos y recaemos y realmente tal autoayuda no está cumpliendo su función, ¿no? Pero para mí, esto más que autoayuda es un proceso de liberación, ¿no? De encontrar ese elemento fundamental que nos permita transformarnos de verdad y hacernos dueños de nuestras vidas en una forma auténtica, sin limitaciones. Y por eso creo que es esencial hablar del lenguaje, ¿no? Como ese aspecto neurálgico, ¿no? Que nos permite generar un modelo de realidad. Eso es realmente el lenguaje, ¿no? Es una herramienta tecnológica cuya función es principalmente, sí, la comunicación. Existe en su forma más básica, nos enseñaban en la escuela, un emisor, un receptor
y por supuesto un mensaje, ya sea hablado o no verbal. Pero todo ese cúmulo de símbolos que por medio de la asociación relacionamos con cosas materiales es solo el comienzo de lo que es el lenguaje. Por imitación empezamos a aprender esas distintas asociaciones cuando somos niños. Luego de ese cúmulo de asociaciones convertidos generalmente en palabras que nos permiten, ¿qué? Nos permiten pensar. Y el pensamiento es como lo que para el corazón es la sangre, ¿no? En cuanto al pensamiento y el lenguaje. El lenguaje es la sangre del pensamiento. Si el pensamiento fuera el corazón, no existe pensamiento sin lenguaje. Puede haber algún proceso cognitivo básico de imagen, pero ese proceso mental, psicológico, de conectar esas distintas asociaciones encapsuladas generalmente en palabras, y que puede llegar entonces a formar ya algo más profundo, que es aquellas ideas, conceptualizaciones, que son definiciones de esas asociaciones básicas. Pasamos ya a cuestiones más complejas, avanzadas, palabras o varias palabras que se convierten en un concepto, y que de esos conceptos podemos luego entonces profundizar más y utilizar esos pensamientos para comenzar a observar ciertas cosas y ciertos aspectos de la vida, a clasificar, a interpretar, a analizar en todo eso que cubre nuestra capacidad de razonar. Pero lo fundamental acá, dentro del lenguaje, es la formación. Lo que nos hace quizás más avanzados como especie es la formación de la narrativa, esa capacidad humana de contar historias, ¿verdad? Una persona, bueno, investigando un poco para darle un aspecto más técnico, porque ya yo venía relacionando, ok, si lo que buscamos es quizás conectar con la esencia, y para conectar con la esencia necesitamos esa paz, ese silencio interior. Lo que le da fuerza, lo que le da elemento a todas esas capas y esas etiquetas que nos identifican es definitivamente el lenguaje. Entonces, poniéndome un poco más investigativo y técnico para ofrecerles un poco más de información, me conseguí casi que de primera un artículo de un psiquiatra que además es médico cirujano, una persona pues parece con un gran nivel de educación académica, ¿no? Y que escribe un artículo. Yo me robé un poquito el nombre porque no lo pude evitar. Yo iba a llamar a este capítulo El lenguaje, un arma de doble filo, pero entonces coloqué tú y el bienestar, ¿no? Y el lenguaje como eso que está entre una cosa y la otra. Él definió su artículo que leí. Le voy a escribir a esta persona porque me pareció maravilloso ese artículo. Les voy a colocar además el link acá para que lo lean si quieren. Él se adentra en temas bien profundos, pero es súper interesante. Y en su artículo lo denomina entre el ego y la esencia. Dos puntos, el lenguaje, ¿no? Y me parece que, bueno, mejor título imposible para hablar de cómo se involucra el lenguaje en todo este proceso de realmente de evaluación, de concientizar qué es lo que nos controla, de qué nos estamos liberando realmente, si eso queremos, ¿no? Y él explica que desde ese aspecto quizás básico, biológico de comunicarse, pues eso lo tienen distintas especies, ¿no? No solamente el ser humano, y ese es el aspecto más básico, más esencial de la comunicación. Pero ya cuando llegamos a ese factor ya más evolucionado, que nos cohesiona, dice él, primero como una tribu alrededor del fuego contándonos historias, pero que también nos cohesiona como una tribu de tribus en sociedad, formando naciones, religiones, culturas, países. Y esa es la historia, el relato, la narrativa, esa es la capacidad más brillante del ser humano, ¿no? Esa meternos en la historia. Y quizás tiene muchísima más influencia el que cuenta historias de ficción. Vemos novelas, vemos series y nos metemos en esos papeles. Y hay historias muchísimo más profundas que tienen
una implicación el inconsciente, ¿no? En nuestra capacidad de comprensión y afecta a toda la sociedad. Desde aquellos mitos griegos, el psiquiatra también menciona la influencia de la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, una historia común que vamos desarrollando a través de la educación. Esos también son historias, ¿no? Y ahí en nuestro inconsciente se va metiendo aquello de quién es el bueno y quién es el malo, qué es lo positivo y qué es lo negativo, y muchísimas otras ideas, etiquetas, el rol de la mujer y del hombre, menciona este famoso psiquiatra del cual les hablo el día de hoy. Y, y él dice, bueno, es inconsciente como para los peces no perciben el agua o nosotros mayormente no percibimos el aire porque estamos dentro de él y lo damos ya como por sentado. Entonces el impacto del lenguaje y esa narrativa codificada en nuestras mentes no la cuestionamos porque es algo que está ahí detrás de nuestra operatividad cognitiva, ¿no? De nuestra capacidad de ser en el día a día. No cuestionamos la influencia de esa herramienta en nosotros. Y al no cuestionarla, pues por supuesto que nos va llevando donde la narrativa mental que tengamos nos lleva. De nuevo, está el tema de cómo esa narrativa colectiva pasa a nosotros de una forma inconsciente, pasa a nuestras familias, de nuestras familias a nosotros, para condicionarnos en un modo de ser, en un modo de pensar. Y por supuesto que, y aquí abro comillas porque esto lo adquirí directamente de este gran ensayo que escribe este psiquiatra, es un condicionante indiscutible del yo, el relato dominante de nuestra familia y de la familia que está condicionada a la vez a la sociedad dependiendo del tiempo donde esta familia se desarrolle. Y para mí esto, bueno, es brillante porque es una forma clara de expresar algo con lo cual yo ya estaba conectando, ¿no? No existo yo, no existe el ego, que es lo mismo que yo, sin el lenguaje, sin la narrativa mental. Y entonces, si queremos relajar las capas de eso que quizás nos atormenta, nos deprime por el pasado o nos pone ansiosos por el futuro, lo primero que tenemos que traer a conciencia y tratar de darnos cuenta de su impacto es el lenguaje. La mayoría lo que realmente sufrimos, aunque sea un malestar mínimo, porque a veces cuando hablamos de sufrimiento es que se te muere alguien, pero aquí definimos el sufrimiento como esa resistencia ante la vida, ¿no? Esa no aceptación de los procesos de la vida como vengan y disfrutándolos por su capacidad de ser prácticamente un milagro. Entonces sufrimos esa narrativa mental y además, bueno, posiblemente esa narrativa está condicionada por una narrativa social, una narrativa colectiva. Para poder librarnos de ese, entre comillas, sufrimiento, de esa desdicha, de esa resistencia, o como diría Francisco, para hacernos entes verdaderamente autónomos y disfrutar nuestra esencia, yo creo que uno de los grandes pasos es este que estamos dando aquí el día de hoy. La reflexión, cambiar cómo nuestra idea de cómo definimos ciertos aspectos de nuestra vida, cómo conceptualizamos ciertos aspectos y ciertas etiquetas de nuestra vida y cómo reflexionamos acerca de la historia que nos hemos metido en la cabeza y comenzamos a cambiarla. En el podcast de María Rojas Estapé, ella siempre utiliza esta maravillosa frase que comprender es aliviar. Entonces, en la medida que reflexionamos sobre nuestra narrativa mental y entendemos quizás que nuestros padres no quisieron ser de una forma o que, bueno, me pasó esto y grité de esta manera por algún trauma que yo tuve en mi infancia o porque me alteré por tal cosa, esa capacidad que tenemos para en el presente comprender lo que nos pasó nos da alivio.
La autocomprensión es alivio, es autocuidado. Sin embargo, yo he cuestionado en mí mismo, y esto es algo muy personal, la efectividad se dice que la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, es trabajar el ego, es trabajar el yo, es trabajar esa narrativa, esa historia y cambiarla. Pero hasta cierto punto, utilizar eso como único elemento es hasta cierto punto para mí es como echarle un poco leña al fuego, porque esos aspectos subconscientes, inconscientes, de esos detonantes psicológicos son cíclicos. Además, estamos inundados por detonantes que nos reactivan esos ciclos de desgane o de rabia o de frustración o de ansiedad. Entonces sí, la psicología reconfigura la narrativa y puede transformarla y puede darte una nueva percepción, que es importantísimo y es una herramienta fundamental. Por ejemplo, también el agradecimiento es un modelo de reprogramación de lo que Francisco define como el relato, de la narrativa. ¿Por qué? Porque tú empiezas a inducirle a esa narrativa mental mensajes de que, bueno, tú dices que todo esto está mal, pero yo también tengo esto y tengo esto y tengo vida y tengo aire y tengo casa, si ese fuera el caso, y tengo alimento y estoy vivo y tengo 2 manos y 2 piernas, en el caso que las tuviéramos, ¿no? Entonces el agradecimiento es también una forma de reprogramación de la narrativa y sin duda es efectiva y es necesaria. Pero de nuevo, esta exposición a los mismos detonantes, a los mismos relatos colectivos, porque también hay un feedback ahí, nosotros no vivimos aislados en el mundo, entonces en algún momento esos mensajes van a llegar de nuevo, porque como dice este doctor Francisco Bontempi, estamos impregnados del lenguaje en prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que una tarea complementaria de igual importancia es buscar bajar las frecuencias de nuestro involucramiento con la narrativa individual y la narrativa colectiva, con nuestra psiquis, y darle espacio al silencio. Hay distintas formas de buscar el silencio. Tuvimos un capítulo sobre la meditación, que es buscar no callar los pensamientos, sino observarlos. Tomarnos un momento para detenernos, para parar, porque ¿qué hacemos la mayoría constantemente y de qué nos cansamos y de qué buscamos distraernos y entretenernos? No es de pensar. Entonces sentarnos y observar nuestros pensamientos, por supuesto que nos permite observar lo automático, qué tan impregnados estamos de ellos. Y darnos cuenta que si podemos observarlo, no somos ellos. Además, mientras más busquemos la concentración en un punto de foco, como la respiración, como alguna parte de nuestro cuerpo, podemos notar, pero mira cuántas veces me desvío a una narrativa de pensamiento y podemos volver. Y nos hacemos conscientes. Eso es un acto muy importante de conciencia que nos brinda la meditación. Yo llamo esto, cuando nos sentamos, pues meditación pasiva. También existe cuando vamos a la naturaleza y nos integramos con ella, que es básicamente parte y arte y parte de la experiencia que somos, eso de contemplar lo que nos rodea y la maravilla y la belleza de la creación, y por eso a veces es mejor ir a lo natural, aunque todo lo que nosotros hemos hecho en la tierra es una recreación de algo natural que ya estaba creado. Ver la esencia más auténtica de la creación y contemplarla y estar en ese presente, en ese momento, es algo que yo llamo meditación activa. Conectar con nuestro presente cuando vamos al trabajo y observar los edificios, las personas que caminan, los carros que vemos, los colores, y no quedarnos ahí en esa burbuja mental, sino tratar de volver al presente en nuestro día a día, es meditación ya activa. También la contribución, ¿no? Eso de ayudar al prójimo, causa esto que es fundamental para cambiar una narrativa. Primero, que conectamos en el momento que estamos ayudando, estamos
potencialmente 100% en el presente, ¿no? Aunque a veces, dependiendo de lo que veamos en situaciones de vida difíciles a personas, eso puede también meternos en narrativa, me ha pasado. Pero si nos permite, ya sea estando en el presente o metiéndonos en la narrativa, nos permite un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva nos saca de nuestra narrativa establecida, repetitiva, cíclica, nos coloca en otro punto de vista. Y de ahí puede partir, por supuesto, una nueva historia para nosotros. Igual que el involucramiento, que la contribución, existe lo que yo he definido como el involucramiento total en el presente, en actividades como el deporte, las citas amorosas, cuando estás empepado. Empepado es así, está vuelto loco por alguien. En ese momento que estás allí no está pasando más nada. Cuando estás haciendo una tarea física o estás quizás haciendo un proyecto, un reporte, algo que te apasione. La música, sin duda, la lectura, la escritura. En fin, hay montones de cosas que nos pueden, que nos permiten anclarlos sin evadir, pero anclarnos en el presente y hacerlo de una forma consciente y comparar. Cuando estoy en eso que en inglés se dice el flow state, que estoy tan anclado al presente que el tiempo se me pasa volando. Eso es una experiencia que definitivamente, junto con la contribución, junto con la meditación activa y pasiva, debemos buscar. Y así podemos hacernos conscientes de ese proceso autónomo de la narrativa mental. Y comenzamos a separarnos de él. Entonces el objetivo fundamental de esa conciencia es conectar poco a poco. Primero darnos cuenta, bueno, soy el observador. Luego, mira, hay un lenguaje que prácticamente define todas mis experiencias, que me mantiene quizás en una conversación y en una energía focalizada en la cabeza, en esta área, digamos, alta del cuerpo. Y eso tampoco soy yo, eso tampoco soy en esencia. El yo es obviamente esa sensación y esa narrativa que no se detiene, que es automática, que además es muy subjetiva, ¿no? A veces no tiene ningún tipo de lógica ni de sentido. Además el fondo de esta narrativa es totalmente aprendida y en la medida que la vayamos observando, en la medida que busquemos un punto de enfoque que sea distinto a esa historieta constante, podemos en el tiempo y con una práctica constante y disciplinada, sé que no le pasa a todo el mundo, pero es posible, empezar a rozar la ausencia. ¿Ves? Aquí es una forma muy, muy viva de explicar a lo que me refiero con ausencia. Si todo en nuestra vida es una narrativa mental y nos creemos que ese es el yo y ese es nuestro verdadero ser, cuando empezamos a bajar las frecuencias de esa conversación y empezamos a verla como algo que está ahí en piloto automático, volvemos a un punto de enfoque y relajamos esa cadena cíclica, vemos ausencia del lenguaje, por ejemplo, y al entregarnos más a eso, esa ausencia se va profundizando. Y al final lo que se termina desvaneciendo es nuestro ego, porque nos terminamos dando cuenta que toda esa amalgama de identidades, de palabras, todo eso que define también nuestra realidad al exterior, está elementalmente formado por palabras y por una narrativa lingüística. Al buscar la ausencia de eso, podemos conectar con una esencia, con una sensación de unión, porque si no existo yo, si yo soy un concepto, entonces todo lo que ocurre, todas las energías, cuando tengo esos ojitos cerrados y estoy meditando, todo lo que está a mi alrededor, aunque sea un poquito de la narrativa, mis sensaciones a través de mi cuerpo, ya no los defino como míos, ni los defino como sensaciones, sino como los experimento realmente como algo que está conectado con una especie de poder total. Y ahí es donde está esa esencia, ahí es donde está Dios, y eso es una experiencia muy rica. No hay evento que cambie más nuestra relación con nosotros mismos. Con ese ego no hay perspectiva, no
No hay cambio de perspectiva más grande que ese momento donde podemos rozar y hacernos conscientes de que existe algo más trascendental que nuestra propia historia, que a veces se siente agotante, mezquina, pequeña, ¿verdad? Y que a veces no podemos ni decírsela a nadie. Y nos atormenta y nos afecta tanto y nos hace tanto daño en cosas materiales, daño físico a veces. Entonces, cuando podemos darnos cuenta que hay algo más y que todo es una construcción lingüística tan elaborada y maravillosa y bueno, una inteligencia y una cantidad de memoria que tiene el ser humano para poder formar todas estas ideas en lenguaje es increíble. Pero tenemos que hacer conciencia de que estamos en el agua, como los peces. Y una vez que decimos, miércoles, estoy en el agua, ahí como que se nos abre el mundo, se nos abre una perspectiva muy amplia de la realidad y empezamos a darle menos importancia a nuestro ego, a nuestro yo, a tomarnos las cosas no tan a pecho como yo me tomé el tipo del TikTok. Es ahí donde podemos decir que esta realidad que hemos creado podemos comenzarla a apreciar como maravillosa, a valorar todas nuestras diferencias, a valorar todo lo que hemos definido y nuestra capacidad de redefinirlo. Me parece que observar la importancia del lenguaje nos permite a través de él, porque esto es una reflexión donde estoy utilizando lenguaje. Entonces, de esta reflexión podemos comenzar a indagar y a utilizar las técnicas necesarias para darnos cuenta de dónde estamos realmente, despertar. Y de ese despertar podemos ser más felices, podemos hacer nuestra experiencia en esta vida contar para nosotros mismos, contar como algo que viví chévere, que viví mejor. Y estoy seguro que todos los seres humanos necesitamos un poco de eso. Solo nos hace falta salirnos un poco de nuestra letargia, salirnos un poco de nuestro cinismo, darnos una oportunidad y darle una oportunidad a un mensaje una vez más, así venga de mí o de un amigo o de un sermón o de donde venga, pero en el momento donde conectamos tratemos de escuchar atentamente y decir de este mensaje que viene del lenguaje, puedo quizás limitar su impacto en mí y tener una perspectiva más amplia y apreciar lo que tengo y lo que existe. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.